¿Alguna vez se han puesto a pensar en cómo entendemos el mundo? Todo, absolutamente todo, depende de algo fundamental: el lenguaje. La clave está en las historias que se cuentan y sobre todo en cómo se cuentan. Así que hoy vamos a desglosar esas herramientas para convertirnos en lectores mucho más críticos de nuestra propia realidad. Y bueno, para arrancar, vamos a empezar con esta idea que es potentísima. Un suceso, o sea, algo que pasa, y la historia que se narra sobre ese suceso no son lo mismo. Para nada. El evento simplemente ocurre, pero la historia es una construcción. Y es justo ahí donde todo se pone interesante. Entonces, para empezar, hay que trazar una línea muy clara entre lo que pasa en el mundo real y cómo se interpretan los textos que leemos. Es súper importante definir qué es en realidad un hecho histórico. Aquí está el meollo del asunto. Según la antropóloga Gloria Delgado, un hecho histórico no es el evento en sí, así tal cual, sino una construcción intelectual. Ojo, esto no significa que sea un invento, para nada. Es el resultado de un trabajo muy sistemático de análisis y de interpretación. Digamos que es la historia que emerge después de que el historiador ya examinó todas las fuentes. Y aquí, claro, surge la pregunta del millón. Si la caída del muro de Berlín ocurrió en una fecha específica, ¿por qué hay tantas versiones sobre lo que significó? Bueno, pues la respuesta está justo en la diferencia entre el evento y su narración. Esto nos lo deja clarísimo. El hecho histórico es el qué, el cuándo y el dónde. Pero el discurso histórico, ese es el por qué y el cómo se cuenta. Es la interpretación, el relato, que siempre va a estar influenciado por las reglas y el contexto de su propia época. Y es precisamente en ese discurso donde tenemos que enfocar nuestro análisis. Ahora, ¿cómo se construye ese discurso? No es algo que pase al azar, claro que no. El historiador sigue un proceso, casi como un método científico, para poder darle sentido a los eventos del pasado. Miren, lo que es súper interesante de este esquema es cómo nos muestra que todo empieza en el presente, con una pregunta. Y esa pregunta lo cambia todo. Por ejemplo, no es lo mismo preguntar ¿por qué cayó el muro de Berlín?, que nos daría una historia sobre política y economía, a preguntar ¿cómo cambió la vida de las familias después de la caída del muro? Eso nos va a generar un relato completamente distinto. Esa pregunta nos lleva al pasado, a buscar fuentes confiables, para al final construir una interpretación que le dé un nuevo sentido a nuestro presente. Y bueno, si cada texto es una construcción, eso significa que cada autor tiene un propósito. Así que para ser un lector crítico, nuestra misión es decodificar esa intención. Es como convertirnos en detectives del lenguaje. Estas son, de verdad, las preguntas de oro. Siempre que leamos algo, sea una noticia, un libro de historia o un post en redes, hay que hacernos estas preguntas. ¿Quién lo escribe y para quién? ¿Cuál es su objetivo? Informarnos, convencernos, entretenernos y, súper importante, ¿en qué contexto se creó ese texto? Las respuestas a todo esto nos revelan el verdadero mensaje que hay detrás de las palabras. Para poder entender el cómo lo dice, tenemos estos 4 modos discursivos principales. Un texto puede narrar una historia, describir una escena, exponer datos de forma objetiva o argumentar para tratar de persuadir. La verdad es que es muy raro que un texto sea puro, ¿no? Casi siempre son una mezcla. Pero si logramos identificar cuál es el modo que domina, eso ya nos dice un montón sobre la intención del autor. A ver, veamos un ejemplo súper claro del modo narrativo. Este testimonio sobre el 11 de septiembre nos pone de inmediato en un tiempo, un lugar y una secuencia de acciones. Cogí el tren, llegué. Nos está contando una historia, una sucesión de hechos, paso a pasito. Y esto nos muestra brillantemente cómo se construye esa narración. No es magia, es pura gramática. Se usan verbos de acción para mostrarnos qué está pasando. Se usan conectores de tiempo como después o luego para ordenar los eventos. Y las marcas lingüísticas, bueno, esas nos dicen desde qué perspectiva se está contando todo. Miren, la elección de la persona gramatical es una de las pistas más grandes que hay. Si alguien escribe «yo creo que», como vemos aquí, pues está claro que está expresando una opinión personal, subjetiva, en primera persona. En cambio, si un texto afirma «los atentados marcaron la historia», está usando la tercera persona. ¿Para qué? Para presentar el hecho de una forma que suene más objetiva, creando una distancia con las opiniones personales. Ok, ya que vimos las herramientas de análisis, vamos a darle la vuelta. ¿Cómo se construye un texto que sea claro y efectivo? Pues el proceso es básicamente aplicar estos mismos conceptos que acabamos de ver. Todo se resume en estos 3 pasos. Primero, planear. ¿Les sonan las preguntas? Son las mismas de la intención comunicativa. Las usamos para analizar,
pero también para crear. Segundo, redactar, que es simplemente poner las ideas en el papel. Y tercero, y esto quizás lo más importante, revisar y reescribir. La verdad es que ningún texto nace perfecto a la primera. Y al revisar, ¿qué buscamos? Pues esto. Primero, coherencia, o sea que el texto tenga un sentido global, que no se contradiga. Luego, cohesión, que es cómo se conectan las ideas con palabritas como sin embargo para el contraste o en conclusión para la síntesis. También la adecuación, para usar el lenguaje correcto para la audiencia. Y por último, una buena disposición espacial, porque un formato ordenado con títulos y párrafos hace todo mucho más fácil de leer. Y aquí viene lo mejor. Todas estas herramientas de análisis no son solo para la historia, son universales. Las podemos aplicar para entender cualquier tipo de fenómeno, hasta los naturales. A ver, un fenómeno natural, como la lluvia o un terremoto, es un evento del mundo físico. Pero, igualito que un hecho histórico, la forma en que lo entendemos, lo explicamos y reaccionamos depende del lenguaje que usamos y de la perspectiva que tenemos. No es lo mismo un informe científico sobre la lluvia que un mito sobre su origen. Y esta es la gran conclusión de todo esto. Da igual si estamos leyendo un artículo sobre la Revolución Francesa o un informe sobre el cambio climático, al final del día estamos analizando un texto. Y ese texto tiene un autor, un propósito y un contexto. Por lo tanto, las herramientas del pensamiento crítico son universales. Al final, entender cómo se construyen las historias nos da el poder no solo de interpretarlas, sino también de crearlas. Así que la pregunta que nos queda es esa. Con todas estas claves, ¿cómo vamos a leer el mundo? ¿Y qué relato vamos a elegir construir a partir de ahora?